Nos acompaña a esta hora el alcalde de la ciudad de Medellín, Daniel Quintero. Le queremos preguntar por todo lo que está pasando con Hidroituango y también con Empresas Públicas de Medellín. Recordemos que un juez declaró nulo el nombramiento del gerente de Empresas Públicas de Medellín y recordemos que hubo una reunión también en la Casa de Nariño para hablar de la posibilidad de que se altere el cronograma de entrada en funcionamiento de Hidroituango, las empresas que están planteando también que están en una crisis. Estamos hablando de Conconcreto, de Coninsa, en fin. Alcalde, gracias por atendernos. Muy buenos días. Yolanda, un saludo muy especial para ti, para la mesa y para todos los colombianos, en especial para los que están en semana de receso, que descansen mucho. Nosotros estamos aquí trabajando para sacar a Hidroituango adelante y para que los responsables por los daños paguen. Alcalde, ¿está en riesgo la entrada en operación de Hidroituango? No, la entrada en operación no está en riesgo. Lo que hay es un riesgo de demora que podría ser entre 2 y 4 meses en función de qué ocurra en los próximos meses en relación a Hidroituango en general. ¿En qué estamos hoy? Hoy estamos ante unos contratistas que en 2018 ocasionaron unos daños gigantes para la empresa. Esos contratistas siguieron en el proyecto ejecutándolo a pesar de los daños. Ellos bajaron la calidad de los materiales, bajaron la calidad de las varillas, de los pernos, pero además cambiaron los diseños y tomaron decisiones irresponsables. Siguieron ejecutando. A pesar de eso, ya no la represa, sino la reconstrucción de la represa, es decir, fueron premiados de alguna manera con ello, pero los procesos legales siguieron avanzando y ya un fallo en primera instancia en la Contraloría General de la República, pues los halló responsables fiscales por más de 4 billones de pesos, en una cifra que sin embargo no está actualizada, porque esa iba hasta agosto o junio del 2019. Hoy tenemos unos daños que superan los 12 billones de pesos y ese fallo, pues al fallo en primera instancia le seguirá uno en segunda, que no sabemos el sentido, pero que en caso de confirmarse, pues los haría responsables fiscales definitivos y la ley les impone una sanción: o pagan o no pueden seguir ejecutando no solo Hidroituango, sino ningún proyecto en Colombia. Eso incluye a la brasilera Camargo Correa, que tiene el 59% del proyecto, y a 2 empresas colombianas que además se declararon en insolvencia o reorganización económica. Esas son Conconcreto y Coninsa. Algunos argumentan que eso va a ser más difícil cobrar la plata. Ese proceso de reorganización eventualmente ha sido utilizado en el pasado como una estrategia para dilatar y para demorar la forma o los pagos de los responsables fiscales en procesos en el pasado. Y pues hoy estamos ante el reto de que tenemos en la construcción del proyecto a unos contratistas que están, como pues puede ver bien el país, bien enredados. Alcalde Quintero, usted dice que no está en riesgo la terminación del proyecto, pero después usted mismo señala que de llegarse a confirmar pues estas empresas que ya están en reorganización empresarial, pues no podrían no solamente terminar este proyecto, sino ninguno otro en el cual estén involucradas. Le repito la pregunta que le hace Yolanda Ruiz. ¿Está en riesgo el proyecto de no ser terminado bajo las actuales contratistas, esos 3 que usted mencionó? Profe, en efecto sí. Estos contratistas, en caso de que se determine en segunda instancia que son responsables fiscales o que ellos mismos no puedan continuar, pues obviamente entonces tendríamos cambio de contratistas. Ahora, la ley le ha otorgado a todos los que han sido hallados responsables fiscales un derecho, y es escoger ellos a quién le ceden el contrato. Es decir, los constructores van a escoger a quién le ceden el contrato. Eso debería ocurrir en los próximos días o meses para que EPM pueda entonces ya saber cuál va a ser el nuevo contratista. Entonces ellos tienen ahí una alternativa para escoger quién sería el que continuara la ejecución del proyecto. Ahora, EPM se viene preparando en alternativas en caso de que el contratista no encuentre quien lo secunde o quien continúe el proyecto. No puede ser una filial, la ley así lo determina. Y en ese caso, pues tenemos planteadas alternativas, plan B, C, D, E, F. Pero creemos, en el 99% de los casos ha ocurrido que el responsable fiscal pues simplemente dice cuál va a ser el concesionario, y ahí entonces hay cambio de contratista. En ese caso, alcalde, ¿EPM estaría dispuesta a aceptar a quien le pongan los contratantes o está, digamos, puede rechazarlo y salir a buscar
otro contratante? ¿A través de qué mecanismo lo va a hacer? ¿Eso es una selección directa o una licitación? La cesión es cesión, es decir, es una cesión directa que hace el contratista actual a quien ellos determinen. Pues lo que hace EPM es revisar obviamente la idoneidad, que sí tenga las capacidades y las características. Eso ocurrió, por ejemplo, con los Nule, Emilio Tapia y los Moreno en Bogotá cuando estábamos en la construcción de la 26. Pues obviamente estos fueron hallados culpables en un proceso penal, también en unos procesos fiscales, no pudieron continuar con la ejecución del proyecto e hicieron cesión. Lo que sí no es aceptable es que continuaran. Imagínense en donde en Bogotá hubieran dicho, no, que sigan los Nule ejecutándola para que no haya retrasos. No, la gente esas cosas no le gusta. La gente quiere que si hay alguien ya declarado culpable, responsable, en segunda instancia, pues que pague la plata, que es que eso también a los colombianos nos molesta mucho, que cada vez hay un escándalo mayor y los responsables terminan haciéndose las víctimas o buscando estrategias para no pagar. Aparte de eso, alcalde, usted parece plantear las cosas como muy fácil. No, pues ese es el contrato, como si eso fuera tan fácil. Primer punto. Segundo punto, la cosa está tan enredada que ayer tuvieron que organizar una sesión, una reunión informal en Palacio. ¿Qué se dijo ahí? ¿Cuáles son las implicaciones de esa reunión? Porque es que el fallo de la Contraloría de los 4 billones y pico para con concreto hace a la compañía, la pone contra las cuerdas cuando la compañía, según un comunicado, dice estaba cumpliendo con todos sus compromisos, con todas sus obligaciones. Entonces la cosa no parece tan sencilla, se cede el contrato. ¿Qué pasó ayer en Palacio? María Elvira, ¿cuál compañía? ¿Cuál compañía estaba cumpliendo? Con concreto, por ejemplo. Bueno, a ver, en 2018 tuvimos un desastre monumental que va en 12 billones de pesos. Entonces, pues eso de cumplir es cuestionable, ¿no? A ver, yo soy el presidente de una junta directiva de una empresa que está pagando 12 billones de pesos, que es la plata de los antioqueños y de los colombianos, por unos daños que se ocasionaron precisamente cuando esos constructores, diseñadores, interventores estaban ejecutando una obra pública. Y ahora se ha tratado de vender la idea de que es que las víctimas son ellos, cuando las víctimas es EPM y somos todos los colombianos. Hoy estamos pagando 25% más de energía los colombianos. Si no fuese porque... Alcalde, pero mire, yo le pregunté concretamente qué pasó ayer en Palacio, porque usted pinta las cosas como que nos estamos perdiendo los dineros públicos y esto es muy fácil, cedemos el contrato. ¿Qué pasó ayer en Palacio? Porque tiene que haber algo muy grave para que se haya reunido informalmente en Palacio con Contralor, el ministro de Transporte, usted, etcétera. ¿Qué pasó ayer? Entonces continúo. Los colombianos estamos pagando 25% más de las tarifas de energía y hay 12 billones de pesos a recuperar. Y necesitamos sacar a Hidroituango adelante. Y tenemos un fallo en primera instancia y tenemos unas empresas declaradas en insolvencia. La reunión tuvo como propósito revisar los temas de pólizas, hasta dónde van las pólizas y qué no cubren las pólizas. ¿Qué no cubren las pólizas, por ejemplo? Túneles de captación tuvieron que ser blindados, $150 millones, eso no lo cubre. No cubre obras subacuáticas, $90 millones, no cubre estabilización de la montaña, unos 2 billones de pesos. Tiene un deducible de 800 mil millones. Entonces, ¿qué hicimos? Separamos las cuentas. ¿Qué cubre el seguro y qué no? Estamos hablando de 12 billones, pero una parte la va a cubrir el seguro, otra parte no. Llegamos más o menos a una cifra de 4 billones de pesos que no cubre el seguro. ¿Qué le dijimos entonces a los contratistas? Paguen esos 4 billones y entonces, si quieren, pueden, pues la ley les determina y dice que pueden continuar con la ejecución. Sin embargo, también revisamos otros temas. Por ejemplo, ¿para cuándo se necesita esa energía en el país? El Ministerio de Minas, a través de su ministro, nos dijo que ese no era el problema más grave porque gracias a las lluvias que hemos tenido y adicionalmente lamentablemente por el efecto de la pandemia que bajó la producción industrial del país, pues no estamos en términos de consumo energético donde estaba proyectado, y esas dos variables combinadas, lluvias y consumo, demanda de energía, le dieron tiempo al gobierno para sacar unas subastas de energía solar y eólica que van a entrar el próximo año y que hacen que la necesidad de Hidroituango, si bien es necesaria y ayudaría a bajar las tarifas, pues de forma grave se necesite más para 2020
2023 y 2024. Entonces eso también nos dio algo de respiro. Sin embargo, demorar la entrada del proyecto tiene unas consecuencias para EPM en términos económicos, de sanciones. EPM viene pagando sanciones por la no entrada de Hidroituango. Entre más nos demoremos, más sanciones pagamos. Ahora, alcalde, en todo esto está de por medio la investigación de la Contraloría también y la segunda instancia del pronunciamiento que debe tener. ¿Se tocó este tema ayer en la reunión en la Casa de Nariño, la investigación de la Contraloría? Sí, la Contraloría pues fue muy técnica y muy precisa en el tema de cómo son los tiempos, cuál ha sido el proceso y también cuáles son las salidas. Es muy sencilla. Si pagan, pues se puede continuar, pero eso está arreglado por la ley. La ley determina cuáles son los tiempos y no es que el Contralor pueda decidir, no, entonces no voy a fallar. No, la ley no le permite eso y tampoco creo que sea la actitud pues o el deseo de cualquier Contralor en Colombia decir que no quiere que los responsables paguen. No, pero la ley fija unos tiempos, entonces eso también nos ayudó para saber cuáles son los tiempos y entender la premura de avanzar en planes B, C y D antes de terminar el año. ¿Cuándo se conoce la decisión de segunda instancia de la Contraloría? Me podría equivocar, pero lo que sabemos es, según los tiempos, es este año. Este año, es decir, a este año le quedan pues un par de meses largos, pero este año se sabe la decisión final de la Contraloría. ¿Alguien le planteó a la Contraloría la inquietud o la preocupación por la decisión que tomó en primera instancia y el impacto que esto pueda tener en el proyecto? Yo creo que nadie se atrevió, porque es que uno no puede decirle a los jueces y a los órganos de control, perdónele a los contratistas su responsabilidad. Eso pues habría que cambiar la ley y la Constitución, y por eso también la presencia de la Procuraduría es muy importante, porque los contralores son disciplinables. Entonces, si un contralor eventualmente pues sale a tratar de comportarse contrario a la ley, pues llega el control disciplinario y lo castiga. En la reunión de ayer se tomaron algunas decisiones, es decir, había muchas personas que tienen que ver de una u otra manera con el proyecto de Hidroituango, o que tienen interés o que les importa por lo que va a pasar a nivel nacional, por ejemplo, con la generación de energía que se requiere del proyecto Hidroituango. ¿Hay algo en lo que se pusieron de acuerdo? Es decir, ¿hay alguna idea para decir, bueno, vamos a empujar esto de esta manera o de aquella, o no, simplemente intercambiaron información? Sí, nos pusimos tareas. La primera tarea es el trabajo con los contratistas para que avancen rápido en el proceso de escogencia del cesionario que va a recibir el proyecto en caso de que no puedan continuar, lo cual hay que decirles de forma franca, es muy probable. Ellos ya están en insolvencia, tienen un fallo en primera instancia. Segundo, con Juan Emilio Posada, él se comprometió a aprovechar sus buenas relaciones con el BID para ayudarnos con el gobierno nacional a que el BID, hay una cláusula del BID que quedó pues un poco restrictiva prácticamente, que decía que si cambiábamos a los contratistas entonces había que prepagarles $450 millones, y pues las buenas relaciones del doctor Juan Emilio nos van a ayudar a resolver ese asunto, si Dios quiere. ¿Porque lo que ustedes ven como mayor posibilidad es un cambio de contratistas? Porque es lo más probable, sí. Es lo más probable. Y eso implicaría, si eventualmente los actuales contratistas no delegan a otros o no ceden a otros el contrato, implicaría abrir una nueva licitación. Sí, sin embargo, eso sí es muy improbable. No ha ocurrido mucho en Colombia que los cedentes no aprovechen esa oportunidad para entregar el contrato a otro cesionario. Sobre ese punto, alcalde, que le acaba de plantear Yolanda, ¿es verdad que o usted se enteró de que hubo una reunión previa a la que sostuvieron en la Casa de Nariño, en la que estuvo usted, una reunión previa del equipo jurídico de Palacio en donde se planteó la posibilidad de la urgencia manifiesta, como también un camino más expedito para agilizar este proceso? Nosotros no tenemos problemas realmente de tiempos para la parte contractual, porque nosotros ya iniciamos, eso lo llamamos el plan C. Es si eventualmente por alguna razón, que sería difícil de determinar por qué razón un contratista actual no cedería su contrato, pero si eso llegara a ocurrir, EPM inició un proceso ya de selección objetiva en el que han participado más de 26 empresas nacionales e internacionales que han estado acercándose al proyecto para conocerlo, entenderlo en caso de que algo ocurra. También hay un plan D, que es que en caso de que
no se encuentra interés por alguno de estos actores, entonces EPM asumiría directamente la operación. Ahora, vamos a la ciudad de Medellín. Juan Carlos Higuita tiene pregunta para el alcalde Daniel Quintero. Alcalde, buenos días. La situación también pasa por el tema de diferencias en esos pagos con el gobernador de Antioquia, pero además de eso también en temas políticos, con lo que ha sucedido con el Consejo de Medellín. ¿Qué decirle a la comunidad que está en medio y mirando para un lado y para el otro sobre esas diferencias, sobre la manera como se han mandado los mensajes y la manera como incluso la Secretaría del Consejo de Medellín ha pedido un poco como más de independencia por los mensajes de algunos de los secretarios? ¿Qué decirle a la comunidad? Bueno, para hacer un poco de contexto a la ciudadanía, esto se refiere a un tema que está correlacionado y es que EPM ha tenido que endeudarse mucho debido a Hidroituango. Hidroituango ha llevado el endeudamiento de EPM a niveles históricos. Acaba de mencionar con el BID un crédito de 450 millones de dólares. Eso es casi 2 billones de pesos, sumados a otros tantos créditos que hemos tenido que asumir para sacar el proyecto adelante. Eso hace que hoy EPM tenga un endeudamiento de 4.4 veces el EBITDA. Es un endeudamiento muy, muy alto, no recomendable, y por tanto EPM ha solicitado que se venda algún activo para evitar tener que hacer endeudamiento adicional, máxime cuando hace un par de meses se actualizó los sobrecostos de Hidroituango en 2.1 billones de pesos más. Entonces, obviamente hay una situación muy compleja desde el punto de vista de financiación, pero viene a la mesa otro problema, o más bien, otro tema que es el que se está discutiendo en el Consejo de forma particular. Resulta que en el 2013 se privatizó UNE, una empresa de telecomunicaciones, a través de un proceso de fusión en el que esta empresa, su control fue entregado a una empresa que se llama Millicom, y se creó Tigo UNE. Entonces Millicom controla a Tigo UNE, una empresa de control privado, y se dejó una cláusula que le permite a la ciudad recuperar las acciones que tenemos en esa empresa. Esa cláusula está a punto de perderse y si se pierde, pues EPM perdería cerca de 2 billones de pesos que necesita para Hidroituango además. Entonces lo que le hemos pedido al Consejo es que active esa cláusula que se llama la cláusula de protección del patrimonio público. Algún concejal salió y dijo que él iba a votar en contra del proyecto, no porque eso significara perder plata o regalarle 2 billones a Millicom o porque técnicamente encontrara algún problema, sino por un tema de oposición, porque ellos estaban en oposición a la alcaldía y nosotros en lo que hemos sido enfáticos es en que cuando se trata de recursos públicos no se puede jugar a la oposición. Aquí hay que cuidar los recursos públicos y los concejales tienen que ser responsables con EPM y con Hidroituango. Es decir, sí, votar por razones técnicas y no políticas. A ver, alcalde, y como si faltaran problemas, entonces ahora el señor Carrillo dice que no llenó los requisitos y que esa gerencia no va. ¿Qué va a pasar? No, sí va, María Elvira. Él sigue en su cargo, nosotros respetamos el fallo en primera instancia y estamos muy confiados de que en segunda instancia vamos a tener un resultado positivo. Hay varios fallos de la Corte Constitucional y de otras en el sentido contrario, es decir, que nos dan la razón a nosotros. Él sigue en su cargo, va a hacer su proceso en el Consejo de Estado y estamos muy convencidos de que en el Consejo de Estado vamos a tener más oportunidad para poder defender nuestros argumentos. Es cierto, señor alcalde, pasando a otro tema, que a usted se le ha abierto un fallo de responsabilidad, un proceso por responsabilidad fiscal en la Contraloría por más de 200.000 millones de pesos por no haber celebrado contratos con los requisitos legales que se requería. ¿En qué contratos se refiere? ¿O esto es información falsa? No tengo ningún proceso en Contraloría por 200.000 millones de pesos, ni por ninguna cifra cercana. O sea, no hay proceso abierto en este momento, que es una información que está circulando por allí. Pero muy bien, alcalde, quedamos pendientes. Es muy enredado todo el proceso. Sí. Se trata de entender y tratamos de hacer el seguimiento, pero tiene muchas aristas y muchos ingredientes, por supuesto. Quedamos atentos a las decisiones que vienen. ¿La próxima decisión entonces es Contraloría o antes de Contraloría las empresas pueden ceder el contrato? Entiendo que pueden ceder antes. Lo que nosotros quisiéramos tener más información, es decir, ya saber a quién se le va a ceder antes de que ocurra el fallo de Contraloría para hacerle un proceso de transición a cada contrato. Y quisiéramos, más importante, que los contratistas paguen. Yo creo que en eso todos tenemos que hacer fuerza. Hace 20 años, Colombia tuvo un racionamiento. En 1993
nos tocó la hora Gaviria, a todos los colombianos nos tocó mover una hora del reloj. La mayoría de los colombianos no saben que ese racionamiento que quebró a muchas empresas en el país se dio por un escándalo de corrupción del Guavio, una represa en Cundinamarca, que terminó con unos sobrecostos de $3.000 millones y que entró en operación 6 años después de lo que debió haber entrado y llevó al país a racionamiento. El responsable, un señor de apellido Puyo, se voló del país sin pagar, se le vencieron los términos, fue condenado, pero se vencieron los términos para ser capturado. Hoy todavía vive en España, nunca pagó, y hoy estamos viviendo Hidroituango. Entonces, si uno no hace que los responsables paguen, luego las cosas vuelven a pasar porque nos ven la cara. Los contratistas empiezan a decir, oiga, está bueno hacer negocios en Colombia, si uno la embarra, no responde. Esperemos que aquí respondan los que tengan que responder y esperemos que el proyecto con la generación de energía pues se pueda poner en marcha para el servicio del país. Muchísimas gracias, alcalde. Yolanda, muchas gracias a ti, a todos, un abrazo y feliz semana de receso. Daniel Quintero es el alcalde de Medellín. El tema es bien enredado, Muy es bien complicado, bien complicado. A ver, cositas claras que nos ha dejado el alcalde Daniel Quintero, que nos contó además detalles de la reunión ayer en Casa de Nariño, que dice nadie se atrevió a decirle nada al Contralor, porque el Contralor pues tiene que fallar, pero intercambiaron opiniones y quedaron con tareas, dice él. Quedó claro que las pólizas no cubren 4 billones de pesos. Eso es uno de los puntos. Hay un problema con las pólizas, de modo que hay una plata. Ellos dicen que le plantean a los contratistas que asuman esos 4 billones. Está de por medio la posibilidad de cesión del contrato por parte de las empresas. Las mismas empresas contratistas pueden escoger a quién le ceden el contrato y eso es lo que esperan que pase a partir de ahora. Si no, pues tendrían que buscar otros contratistas. Lo más probable es que estas empresas, nos dice el alcalde, que es lo más probable que terminen cediendo y que ellas no sean las que terminen el proyecto ni el proceso. Es posible que haya una decisión antes de terminar este año, la segunda instancia de la Contraloría, pero es posible también que antes de eso las empresas hagan la cesión del contrato. Él dice que hay una cláusula con el BID a propósito de unos dineros, y es que evidentemente si hay una cesión del contrato tendrían que pagarle un dinero importante al BID, y ahí es donde dice el alcalde Daniel Quintero, esperan que Juan Emilio Posada con sus contactos con el BID ayude a que eso no se dé, pero yo no sé si eso se podrá, porque me imagino que eso está en un contrato. Son cláusulas, uno yo no cómo sé si va a eso es poder del hacerlo. lobby, pues. Yo no sé, no creo. Yo tampoco creo que es de Pero entonces la cláusula está ahí, ¿cómo así? Porque yo tengo un amigo en el BID, entonces voy a decirle a mi amigo que no me aplique la cláusula. Porque hay una cláusula ahí importante. Complicadito. Eso suena complicado. Una cláusula, sí, entonces es raro. Y en Medellín el debate obviamente con el Consejo, Higuita, también, ¿no? Que en Medellín el asunto está muy caliente. Está muy complejo porque además tiene que ver estrechamente la relación, como lo ha dicho el alcalde, y es por unos recursos que tienen invertidos empresas públicas de Medellín en UNE e Invertelco. ¿Qué es lo que está pasando? Que quieren vender esas acciones, pero el Consejo de Medellín lo que está haciendo es precisamente diciéndole a la comunidad, y es que en este momento pues no sería lo más prudente, es lo que dicen algunos concejales, y se han venido sumando concejales, incluso tienen el tema muy hermético, porque no han querido decir si van a votar a favor o en contra. Algunos ya lo han hecho de manera oficial y han dicho que no votarán a favor de la venta de estas acciones y que serían recursos que se podrían inyectar a Hidroituango. La situación es muy compleja porque estamos hablando de miles de millones de pesos que están en juego en este momento y que están afectando, por supuesto, las finanzas para poder salvaguardar Hidroituango, que recordemos es el 17% de suministro de energía del país para los próximos años. Sí, yo creo que en el fondo aquí lo que está sucediendo es que estamos viendo por qué un pleito, así sea bueno, no es conveniente. ¿Para quién? Para los intereses de la nación. El gran riesgo aquí es que no llegue a entrar en operación Hidroituango, que se paralice la obra. Donde se paralice esa obra, vaya y consiga a los contratistas. Ahora, porque las pólizas no cubren todo, profe. Porque las pólizas cubren, digamos, el siniestro, lo que se daña con el siniestro, y lo que le está exigiendo EPM, según entiendo de lo que dice el alcalde, es que cubra, digamos, otros daños derivados más allá del siniestro. La póliza de seguros, si ya lo aceptó, esos tienen deducibles, la aseguradora, para decirlo de alguna pues forma, van a cubrir lo que se deriva del daño. Me imagino que será lo que tiene que ver con los túneles. Pero, por ejemplo, recuerde usted que se inundaron las casas de máquinas y ahí se dañaron una cantidad de turbinas y equipo que ya estaba instalado. ¿Eso no lo cubre el seguro? Eso no lo cubre el seguro porque eso fue una decisión que no fue derivada del siniestro, por ejemplo. Entonces, porque dicen que tomaron la decisión de inundar antes de. Claro, esa otra discusión de qué es lo que va a cubrir el seguro, pues es difícil, eso requiere una negociación. Y recordemos además estudios, que EPM demandó a las aseguradoras
cuando las sí. aseguradoras ya habían que aceptado pagaban. pagar gran parte de los daños que se han derivado. Insisto, Qué lío. un buen pleito no necesariamente es lo que le conviene a los intereses ni de la nación, ni de EPM, ni de la ciudad de Medellín, ni de Antioquia, ni de los colombianos. Vamos a quedar pendientes aquí de la decisión en segunda instancia de la Contraloría y de la decisión de ceder el contrato o no por parte de los contratistas, porque lo más probable es que los contratistas actuales no puedan terminar la obra. Y allí obviamente que va a haber un retraso adicionalmente, y cada retraso cuesta, cada día de retraso cuesta. Multas. 9:37, tema complicado.